Muy buenos días, iglesia bonita. Esto es Ministerios La Casa de mi Padre Ojo de Agua, su servidora Marta Mendoza, y me da muchísimo gusto saludarles, bendecirles a través de este medio, que estén guardados en todo momento y que es un placer poder saludarles. Les agradecemos mucho el que nos estén siguiendo en todo lo que estamos trabajando para ustedes. Es un placer de verdad hacerlo, trabajar para Dios, es un placer, es el mejor trabajo de la vida, de la piedad, del mundo, de todo. Es lo mejor que podemos hacer, trabajar para Dios. Y estamos muy agradecidos con Dios por esta confianza, por este privilegio que nos da de poderles hacer llegar la palabra a través de estos medios. Y bueno, primeramente, si ven mi tacita, estoy promocionando hoy un tiempo de café, que es los jueves a las 9:30, con el pastor Francisco Serratos, con unos invitados preciosos y bueno, pues también, ¿verdad? Con nuestros hijos, con todos los que trabajan con nosotros y para nosotros, el equipo de medios, es una bendición tenerlos, y todos los que hacen posible que podamos llegar hasta tu hogar. Créeme que toda la congregación lo hace posible al estar escribiéndonos, al darnos ánimo. Todos estamos trabajando para ti, así que es una bendición que tú puedas seguirnos. Y bueno, este es un tiempo de la prédica. Estamos a muy corto tiempo, ya más bien el próximo domingo nos vemos en vivo y en directo, directamente en las instalaciones de Ministerios La Casa de mi Padre Ojo de Agua. Ustedes saben dónde estamos ubicados. Estamos ubicados ahí en Calzada de la Hacienda, esquina con Arrieros. Es la casa donde tenemos las instalaciones. Ahí los esperamos en Ojo de Agua. La indicación es que podamos llegar 9:30, porque como tenemos un protocolo de seguridad e higiene que tenemos que llevar a cabo, entonces no queremos atorarnos, no queremos que te quedes sin lugar, no tenemos toda la capacidad del 100%, más o menos alrededor son 300 personas, no tenemos toda la capacidad, pero vamos a trabajar al 30%. Así que si tú llegas temprano, vas a encontrar lugar. Te vamos a dar tu lugar, te vamos a trabajar para ti. Hay un equipo de servidores a los cuales te pedimos que tú puedas seguir sus indicaciones, ¿verdad? Yo voy a estar a la puerta. Una servidora va a estar a la puerta, voy a estarles tomando sus nombres y su temperatura, así que te pedimos de favor que puedas ayudarnos con este protocolo. Ya está en la página, ya está en las redes, ya sabes lo que hay que hacer. Y tú sabes que debes de llegar con cubrebocas. Te vamos a estar tomando, te pedimos que nos des la oportunidad de tomarte la temperatura, de registrarla, ponernos gel, pasar por el tapete sanitizante. Las instalaciones están ya siendo desinfectadas desde ahorita. Se va a sanitizar el lugar antes y después de cada servicio, así que ten la confianza de poder llegar, de poder estar en unidad y adorando juntos a nuestro Dios Todopoderoso y exaltar a Jesucristo como Rey, como único Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, y es una oportunidad que podemos estar todos juntos. Así que no te pierdas tampoco la oportunidad de seguirnos en las redes. Y para las personas mayores de 60 años que no van a poder estar ahorita acompañándonos, les pedimos que nos puedan seguir en vivo en ese mismo horario. O sea que vamos a estar un poquito separados, pero unidos en el espíritu. Vamos a estar todos juntos. Manden sus comentarios, el equipo de medios va a estar muy pendiente de ustedes. Indíquenos que ya están ahí, que ya están listos. Queremos ser esa unidad poderosa en Cristo Jesús que nos lleva a estar muy pendientes de ustedes, a estar muy en unanimidad en el espíritu para poder adorar al Rey de Reyes. Es una gran oportunidad, ¿verdad?, que nos dan nuestras autoridades gubernamentales, que nos dan los lineamientos a seguir y los queremos seguir al pie de la letra. Así que
te invitamos a que no faltes, a que participes. Ahora bien, los niños menores de 5 años no podrán asistir tampoco. Los niños mayores de 6 años podrán estar sentados contigo, juntos como familia. Entonces, si llegas como familia, te vamos a estar dando tus lugares conforme a tu familia. Vamos a poner separación entre tú o entre ti y otra familia, y así vamos a ir teniendo nuestra sana distancia. Vamos a alabar, vamos a adorar con esa libertad, pero siempre y cuando teniendo esa sana distancia. Sabemos que somos una iglesia muy abrazadora, pero te pedimos que nos saludemos de lejos, que nos saludemos sin abrazarnos, sin besarnos. Nos da mucho gusto y nos va a dar mucho gusto vernos unos a otros, pero es muy importante que cuidemos a los demás. Te cuidas a ti mismo y cuidamos a los demás. Así que te invitamos a que estés pendiente. Por favor, el horario y la cita para evitar la fila es 9:30. 9:30 ya estará el servicio de Ujieres para atenderte, para cualquier duda que tengas. Vamos a estar ahí muy presentes contigo. Y bueno, pues te pedimos también que al final del servicio también pases por el gel, te pongas gel para poder nosotros sanitizar el lugar y poderte así recibir y darte un buen servicio cada domingo. Así que pues aquí están los lineamientos a seguir, tú los tienes, están en la página, no hay duda. Al entrar en la congregación también ahí van a estar los indicadores, el protocolo a seguir. Y bueno, pues enhorabuena. Estamos muy contentos de saber que nos vamos a reunir y que juntos vamos a poder estar escuchando la palabra de Dios y el mensaje que Dios tiene para tu vida. Y bueno, también queremos agradecer, ¿verdad? Pasando a otra cosa, las personas que han sido de mucha bendición en este tiempo. Hemos entregado bastantes despensas gracias a que Dios ha puesto en tu corazón y en nuestros corazones el poder sembrar el kilo de bendición. Ese kilo de bendición nos ha ayudado a muchas familias, y yo sé que tu familia que has recibido despensa también puedes agradecer en el tiempo de las prédicas, en los tiempos que tenemos aquí de medios electrónicos. No te cuesta nada ser agradecido. Pon gracias, agradezco a todos los hermanos porque me ha tocado kilo de bendición. Vamos a agradecer, debemos ser muy agradecidos con todas las personas, porque hay mucha gente que se dispone, a lo mejor no tiene para llevar mucho, pero créeme que lo que tiene lo está llevando con un corazón sincero, y eso te bendice a ti y bendice a todas las personas que podemos ayudar en este tiempo que ha sido un tiempo difícil. Así que agradecemos a todas las personas, que Dios les abunde, que Dios les reponga al 100% todo lo que han bendecido en este tiempo a otras familias, y pues muchísimas gracias. Quiero comentarles también, ¿verdad? Pues que ayer fue cumpleaños del pastor Francisco Serratos, y que la verdad la pasamos muy bien con él, lo agasajamos como él se merece, porque él es un excelente padre de familia y lo queremos bendecir mucho, es un esposo excelente, así que nos dio mucho gusto poderlo festejar un año más, amor, de tu vida. Te agradecemos mucho el que estés con nosotros, el que formes parte de todo esto que Dios está haciendo con nosotros. Y bueno, ¿qué te parece, iglesia, si podemos bendecir a nuestro pastor? Tú que estás escuchando este tiempo, puedes escribir tu bendición para el pastor. ¿Sabes? Es bien importante saber que otros nos bendicen. Así que en esta hora yo quiero bendecir a mi esposo, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de disfrutarlo, y lo voy a hacer en esta hora. Padre eterno, gracias Señor Jesucristo, gracias amado Espíritu Santo. La vida de mi esposo, Señor Francisco García Serratos, lo ponemos delante de ti, Señor. Te agradecemos en conjunto, mis hijos y yo, la oportunidad de su vida. Señor,
oramos a ti para que Él siempre esté pendiente de escucharte, esté sensible a tu voz, sensible a lo que tú quieres hacer con su vida y con esta familia pastoral. Señor, nos disponemos a hacer tu obra, tu voluntad perfecta aquí en la tierra, Señor. Y hoy yo bendigo el corazón de mi esposo. Te pido, Señor, que Él tenga ese corazón conforme a ti, que el amor que tú eres, Dios, esté en su corazón para su familia, para sus hijos. Hoy lo bendecimos, hacemos un vallado alrededor de su vida, pidiéndote, Señor, que tú lo guardes de todo mal, que tú lo guardes de cualquier persecución, que tú lo libres de todo mal. Así dice el Padre nuestro, que cada día, Señor, tú estés con Él, que cada día tus ángeles estén alrededor de Él, guardándolo de su vida, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú le des todo lo que Él necesita, que Él pueda bendecir a su familia con todo lo que tú estás haciendo en Él, en su trabajo, en nuestro trabajo, Señor, y que podamos estar siempre trabajando desinteresadamente para el Evangelio. Esa es una oración que constantemente te llevamos a ti hasta tu trono y te queremos decir, Señor, que no cambie. Queremos vivir siempre, Señor, haciendo tu obra y que seas tú el que nos da el sustento. No queremos depender de los diezmos y las ofrendas de la iglesia, Señor, sino que siempre con la oportunidad que tú nos das de trabajar, de tener nuestro trabajo, Señor, podemos ser sembradores para este ministerio. Te agradecemos la oportunidad de vida de mi esposo. Te pedimos, Señor, que tú le añadas muchos días de vida en una salud integral, en una salud próspera, en una vida próspera, en todo lo que tocan sus manos. Señor, aún tú le puedes entregar todo lo que pisan sus pies. Señor, espiritualmente hablando, tú sabes hacia dónde va dirigida mi oración y sabemos que tú tienes el control de cada uno de nosotros. Te agradecemos la vida de mi esposo, Señor, y aún tú regálale cosas maravillosas, porque todas las recompensas vienen de parte tuya, Señor. Y yo sé que Él va a estar maravillado de lo que tú estás haciendo en su vida. Te agradecemos mucho, Señor, la oportunidad de poder contar con Él y que Él pueda ser un instrumento precioso en tus manos para desarrollar el Evangelio, lo que nos has entregado, lo que nos ha sido asignado, Señor, y sabemos que los recursos ya están listos para poder desarrollar nuestra función en este lugar. Señor, gracias por la vida de mi esposo, te amamos y te bendecimos. Y bueno, pues para pasar a otro tiempo, quiero decirte y dejarte pues en las manos y en la voz de mi esposo, porque él tiene una prédica muy preciosa para ti que se llama Hoy es tu tiempo. Hoy es tu tiempo, el tuyo, el mío. Hoy es tu tiempo. Así se llama la prédica y te dejamos entonces aquí para que continúes escuchando la palabra de Dios a través del pastor Francisco Serratos. Que estés muy bien. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, iglesia hermosa, la casa de mi Padre, Ojo de Agua. Es una bendición nuevamente estar con ustedes esta mañana de domingo, 23 de agosto de 2020. Estamos viviendo el año 2020 que se ha ido rapidísimo, han pasado los meses muy rápido y bueno, pues es un privilegio como siempre estar esta mañana con cada uno de ustedes, los que están ahí ya conectados y los que estarán integrándose a esta prédica esta mañana, los que estarán no puntualitos, pero bueno, que estén ahí participando también y recibiendo sobre todo esta palabra de Dios, que yo espero que sea de edificación para tu vida, para tu familia, y que no solamente sea en el ámbito natural o espiritual, sino que sea más allá de lo que tú te imaginas, tanto en lo natural y en lo espiritual, porque hay veces que nosotros mismos nos ponemos límites en la mente y hay veces que nosotros mismos ponemos límites también en lo espiritual, pero el Señor va con todo con nosotros. El Señor no nos ha puesto límites en nada. Entonces, yo hoy te quiero motivar precisamente a que puedas escuchar esta enseñanza, precisamente por eso, porque con Dios no tenemos límites. Y te voy a estar dando una serie de personajes bíblicos que muchos ya conocemos, que muchos ya hemos estudiado, que ya hemos leído,
pero que los vamos a estar desarrollando hasta llegar a nosotros, a la iglesia actual, a la iglesia moderna, que somos tú y yo. Recuerda que la iglesia la hacemos todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Dios, y obviamente es la bendición más tremenda que podamos nosotros recibir como personas, no solamente como parte de la creación, sino ahora como verdaderos hijos de Dios. Así es que prepárate. Te invito a que estés ahí dispuesto en todos tus sentidos naturales y espirituales para que puedas recibir la enseñanza de esta mañana. Entonces, el estudio de hoy o la prédica de hoy tiene por nombre Hoy es tu tiempo. Te lo repito para que sepas cómo se llama la enseñanza de hoy. Se llama Hoy es tu tiempo. ¿Y por qué hoy es tu tiempo? Bueno, porque vamos a estar desarrollando, como te dije anteriormente, la historia o la vida o cosas que ya conocemos de personajes muy impactantes, muy sorprendentes que aparecen aquí en las Escrituras y que vamos a estar desarrollándolos en el proceso que ellos tuvieron en su vida y en su aprender a depender únicamente del Señor. Y es a lo que yo quiero llevarte esta mañana, a que tú y yo hoy dependamos totalmente y absolutamente en todas las áreas de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prepárate para recibir la enseñanza de hoy. Así es que vamos a empezar pues desde el principio de la Biblia. Vamos a empezar desde el libro de Génesis. Yo te digo que te prepares ahí con tu Biblia, que prepares tu cuaderno, que prepares con qué anotar para que puedas tomar la enseñanza de hoy y te la puedas llevar en papel. Ya sabes que yo soy una persona que normalmente te invito a que seas partícipe de tu Biblia y de dónde apuntar, porque estas enseñanzas deben de quedar ahí escritas para que en algún momento, en algún tiempo futuro que tú puedas tener necesidad de recordar esta palabra, vayas a ella y esté ahí porque ya la tienes anotada y sobre todo muy entendida. Así es que prepárate, hermano, hermana, te mando un saludo y vamos a empezar esta mañana con la enseñanza de hoy que se llama Hoy es tu tiempo. Vamos a empezar en el libro de Génesis en el capítulo 12. Previamente vimos la historia en Génesis ya, si tú lees tu Biblia desde los primeros capítulos y llegas por ahí del capítulo 5, 6, empiezas a ver un personaje importante que es Noé, etcétera, es cuando viene el diluvio y todo se acaba. Pero el Señor en su misericordia promueve nuevamente que el ser humano tenga una oportunidad más. El Señor dice, bueno, yo los creé, yo los formé, les voy a dar una oportunidad más para que tengan fe en mí, para que la maldad se vaya de los hombres que yo he creado, que yo he formado. Y entonces viene un personaje muy importante en Génesis capítulo 12 que tú y yo conocemos como el padre de la fe. ¿A quién me refiero? Me refiero a Abraham. Y el libro de Génesis te describe que Abraham era una persona que venía de un territorio llamado Ur de los Caldeos. Ya hemos hablado sobre ello, ya tú y yo tenemos conocimiento de dónde era ese lugar o dónde es ese lugar, que es la Mesopotamia antigua, ahí cerca de lo que es Irak, cerca de lo que es el Medio Oriente. En ese lugar ahí se encontraba Ur de los Caldeos. Entonces viene un personaje importante en la Biblia que viene a romper precisamente con lo que nosotros tenemos en una medida muy grande, que es la fe. ¿Por qué? Porque Abraham fue llamado por el Señor. Dice que él salió de ese territorio donde él habitaba, salió juntamente con Taré, que es su padre. Y bueno, vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 12 para que podamos desarrollar brevemente, en síntesis, a este gran personaje de la fe, nuestro padre de la fe, que es Abraham. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 12, esto lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, para que tú estés ahí atento con esta enseñanza. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Te relato brevemente qué sucedió aquí. Abraham tiene un hermano que fallece, que es Harán. Él fallece y deja a un hijo que es Lot. Cuando el padre de Abraham sale con Abraham, sale con Sarai, o que después la conocemos como Sara, su esposa, y se llevan también a Lot, que ya era huérfano de padre. Entonces salen, pero el Señor, fíjate, dice la Escritura que murió el padre de Abraham y lo sepultaron. Pero dice la Escritura que cuando el Señor le habla a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. El Señor aquí le está dando una orden y una instrucción a Abraham y le está diciendo, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque al decirle esto el Señor a Abraham, le estaba diciendo, no regreses con tu sobrino y con tu mujer a tu tierra, salte y yo te voy a mostrar el lugar que yo te daré por heredad. Entonces, cuando Abraham sale, no salió solo, salió con alguien de su parentela, y en este caso obviamente es Lot, su sobrino. Ahora, quiero ser específico aquí, porque ¿qué tuvo que dejar Abraham para que la promesa de Dios de entregarle una tierra y que a través de él iba a ser una descendencia tan grande como la arena del mar o como las estrellas que hay en el cielo? ¿Qué tuvo que dejar Abraham? Abraham tuvo que dejar su tierra y tuvo que dejar a sus parientes. ¿Por qué era importante que él obedeciera? Porque ese lugar era donde él habitaba, era un lugar politeísta, había muchos dioses o adoraban imágenes de dioses falsos, imágenes muertas que no tienen vida. Entonces él tenía que dejar ese lugar porque Dios le iba a mostrar que Dios es un Dios que es espíritu. Y tenía que dejar también a su parentela, ¿por qué? Porque tenía que dejar costumbres, tradiciones, enseñanzas que su misma parentela le iba a decir, oye, ¿tú por qué haces ahora una cosa equivocada, diferente a la que nosotros hacemos? Y lo iban a obligar o posiblemente lo iban a tratar de someter a que él no se apartara de sus tradiciones. Entonces, por eso Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Lo que está sucediendo con Abraham es que él obedeció y salió de su tierra y bueno, pues su sobrino Lot lo llevó con él. Después hay una enseñanza donde nos indica la palabra donde ellos ya se separan, porque la bendición venía para Abraham. El Señor fue muy claro y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero hay un tiempo, si tú lees Génesis más adelante, en donde Lot, bueno, ya no está con Abraham, se separa, se va a otra tierra que tú y yo conocemos como Sodoma y Gomorra, está aquí en las Escrituras, y bueno, la historia de Lot es otra. Yo únicamente te quiero decir aquí que la decisión de obedecer de Abraham no estaba basada en su entendimiento natural, en su entendimiento humano, porque él no conocía nada de Dios, únicamente recibió de Dios esa instrucción y entonces él de Dios recibió una promesa y de Dios recibió la tierra prometida. Entonces, cuando Abraham dejó lo que tenía que dejar y salió y caminó al lugar donde el Señor le dijo, esta es la tierra que yo te voy a entregar a ti y a tus descendientes, mírala hasta donde alcancen a ver tus ojos, esa es la heredad que yo te daré a ti perpetuamente. Entonces, esta promesa del Señor se cumplió. Pero ¿qué sucedió con Abraham? Tuvo que dejar tradiciones, tuvo que dejar su tierra, tuvo que ser una persona fiel que creyó al Señor. Dice que su fe le fue contada por justicia, porque la palabra nos dice que era de 75 años cuando sucedió todo esto. Y posiblemente tú puedas pensar, bueno, en mí también ya han pasado muchos años, ya recibí una promesa de Dios y no se ha cumplido. Yo te digo, hermano, hermana, no desesperes. No desesperes, ¿por qué? Porque el Señor, si algo prometió en tu vida, déjame decirte que el Señor lo va a cumplir. Entonces quiero que podamos entender este personaje tan importante que es Abraham y nos vamos a ir uno por uno desglosándoles y en síntesis viendo lo que Dios hizo en cada uno de estos personajes. El siguiente que vamos a ver es José. Y si tú sabes, de la descendencia de Abraham viene Isaac. De Isaac viene, vamos a hablar en este caso nada más de Jacob, y de Jacob vienen sus 12 hijos.
Aquí estamos hablando de José, que era el 11º hijo de Jacob, y le ponen por nombre José. Jacob amaba mucho a José, y José era una persona que recibía sueños de parte de Dios. Por eso es conocido como José el soñador. ¿Qué sucedió? Que Dios le daba a José revelación de cosas que iban a suceder y se las daba a través de sueños. Cuando él las contaba, ya sea con sus hermanos o con sus padres, a sus hermanos les daba envidia, les daba coraje. Entonces lo tenían así como en un concepto de este presume cosas y este hace cosas que no debería. Entonces en ellos empieza a haber molestia, empieza a haber coraje, y sus hermanos quieren matarlo. Hay un momento en que José llega donde están ellos por instrucción de su padre, y ellos lo toman y lo quieren matar, pero dicen: no, mejor vamos a arrojarlo a una cisterna. La cisterna estaba vacía, no había agua. Si hubiera tenido agua lo hubieran arrojado y se hubiera ahogado, pero gracias a Dios, el plan de Dios estaba que él no muriera a manos de sus hermanos. ¿Qué sucede después? Que lo sacan de esa cisterna y ven una caravana pasar y lo venden como esclavo. ¿Qué sucede con José? Después de que es vendido como esclavo, llega a Egipto. Y en Egipto llega a un lugar en donde le levantan falsos testimonios, en donde por esa situación que levantaron cosas que no eran ciertas en contra de él, esto es falso testimonio, él es llevado a la cárcel. Fíjate el proceso de José. Era hijo de Jacob, que era un príncipe. Por supuesto, de los patriarcas de la Biblia es Abraham, Isaac y Jacob, y José era un príncipe y es llevado cautivo, es vendido como esclavo, es encarcelado. Pero ¿qué hace el Señor con él? El Señor en su misericordia lo lleva al palacio. Y cuando él le revela al faraón lo que significa eso de las vacas flacas, las vacas gordas, etcétera, la historia que tú y yo ya conocemos, ¿qué sucede? Que él es ahora el segundo después de Faraón. Estaba el rey, estaba Faraón, y el segundo, el gobernador de todo Egipto, fue José. Todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió, todos los años que él estuvo padeciendo por causas injustas, el Señor lo compensó y lo llevó a palacio y lo tuvo en un nivel muy alto, porque era el segundo después de Faraón. Aquí te puedo decir lo que dice la Escritura en 2 Corintios 5:7, dice: porque por fe andamos, no por vista. Es decir, la fe no se basa en las buenas condiciones o en las circunstancias agradables que estamos viviendo muchas personas. No, la fe se basa en que andemos por fe y no por vista. Mucha gente puede pensar que nosotros tenemos fe porque nos va bien, que nosotros tenemos fe porque posiblemente tengamos un trabajo donde seamos bien remunerados, que tenemos fe porque tenemos un lugar donde vivir, pero la fe no es por las circunstancias en donde tú te encuentras en este momento. La fe no es por las buenas condiciones, pero tampoco es por las malas condiciones. José no tuvo unas condiciones agradables, pero él se mantuvo en fe, creyendo que el Señor iba a hacer algo poderoso en su vida, y así sucedió. Ya vimos a Abraham, ya vimos a José. Ahora te voy a mostrar la vida de alguien también muy importante, que es Moisés. Y Moisés es conocido como el libertador del pueblo hebreo, del pueblo judío, porque tú y yo sabemos que milagrosamente Moisés es librado de la muerte. Cuando hubo un dictamen de Faraón, ya habían pasado 400 años de la esclavitud del pueblo hebreo, y entonces Faraón dice: ya son muchos los hebreos, nos van a querer gobernar, se van a levantar en contra de nosotros. Entonces cada varón que nazca de las mujeres hebreas tiene que ser muerto. Entonces viene la persecución contra todos los pequeñitos que estaban naciendo, y en ese tiempo es cuando nace Moisés. Entonces milagrosamente Dios lo rescata de la muerte, y entonces él es llevado al palacio. Tú y yo conocemos la historia por la hija de Faraón. Es llevado al palacio y vive en el palacio 40 años. Después, por circunstancias de él entender que su pueblo, él cuando descubre que él era hebreo también, se molesta cuando ve que un egipcio está maltratando a sus hermanos hebreos, y entonces se levanta contra el egipcio, lo mata. ¿Y qué sucede? Cuando es descubierto, tiene que huir al desierto. Entonces él estuvo en palacio 40 años, muy cómodo, pero después estuvo en el desierto muy incómodo 40 años también.
¿Qué sucede ahí? Que el Señor le habla y le dice, tú vas a ir a libertar a mi pueblo. ¿Y qué sucede con Moisés? Que se estaba resistiendo, pero el Señor le dice, yo voy a hacer milagros, tú solamente vas a ir en mi nombre y vas a hablar con Faraón, va a ir contigo tu hermano Aarón y van a estar delante de Faraón y yo haré milagros y señales y prodigios. ¿Qué sucedió después de estar en el desierto? Que es llevado nuevamente a palacio delante de Faraón, y Dios ocupa la vida de Moisés de una manera poderosa. Él no se desanimó, él no dijo, Señor, no, ya no, lleva a otro. Él dijo, está bien, ya estamos aquí, pues entonces la mano del Señor se va a mostrar ante estos que están oprimiendo a nuestros hermanos hebreos, y Dios se mostró de una manera poderosa. Era el tiempo también de Moisés, así como fue el tiempo de Abraham, así como fue el tiempo de Moisés. Aquí estamos viendo el tiempo de Moisés. Ya dije Abraham, José y Moisés. Ahora vamos a hablar que el pueblo hebreo sale de ese cautiverio. Pero yo te quiero pedir que te pongas a imaginarte ahorita ahí, como una película, o que te hagas un cuadro de que estuvieron en esclavitud 400 años, más de 400 años. ¿Qué tipo de mente crees tú que tenía el pueblo después de estar 400 años esclavizados? Tenían mente de esclavos, por supuesto. Tenían ni siquiera una condición física buena como para poder ser guerreros. Pero ¿qué sucede? Que el Señor los libra de la mano de Faraón, salen de ese lugar y entonces ellos se encaminan hacia la conquista de la tierra prometida, que el Señor le había dado la promesa a Abraham. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo hebreo? Que de esclavos se levantan como guerreros. Ellos no sabían usar armas, ellos no habían cursado en ninguna academia para saber defenderse. Dios los instruyó, Dios los capacitó, el Señor les dio las estrategias para que ellos se pudieran levantar de la esclavitud, ahora como guerreros, y guerreros poderosos, porque cuando ellos llegaron y entraron a la tierra prometida, empezaron a derrotar a esas naciones que estaban asentadas en esa tierra, pero que no les pertenecía a esas naciones. La tierra le pertenecía al pueblo judío, al pueblo hebreo que Dios había prometido a Abraham. Entonces, fíjate el tiempo de los hebreos. Pasaron de la esclavitud a ser conquistadores, pasaron de ser esclavos a ser guerreros. Y si tú hoy en día puedes ver una de las naciones más poderosas en cuestión militar, es el pueblo de Israel. En el año 2020, Israel tiene una tecnología tan avanzada, tiene un sistema de proteger su nación tan poderosa, tienen sistemas de alarma tan increíbles. De verdad que Dios los ha bendecido de una manera tan maravillosa, que es el pueblo elegido por Dios, es el territorio elegido por el Señor. Entonces podemos ver el tiempo del pueblo hebreo para salir de la esclavitud y para llegar a conquistar la tierra prometida. Muy bien. Vamos a hablar de un personaje más que tú y yo conocemos muy bien, y ese personaje es David, y estoy hablando de el rey David. Vamos a ver el tiempo de David. David tenía 7 hermanos, él era el octavo, el más pequeño, era muy joven, pero el profeta y juez Samuel recibe de Dios la instrucción de ir a ese lugar a buscar a la personita que el Señor iba a elegir para levantarse como rey, porque iba a ser ungido por Samuel. Entonces, David era un joven pastor de ovejas. Fíjate de dónde lo saca el Señor, de ser un pastor de ovejas. Digo, qué bendición de verdad ser pastor de ovejas. Pero no era guerrero, no cultivaba la tierra, no trabajaba en otras cosas, era muy joven. Y lo destinaban a que él cuidara las ovejas de su padre. Y él era un hombre que se sometía a la autoridad de su padre. Él aprendió autoridad, él aprendió sumisión. Él se sometía tanto a las autoridades naturales como espirituales. Entonces, él pasó de pastor a guerrero. Cuando había ahí de parte de los filisteos un
gigante que tú y yo conocemos como el nombre de Goliat, ¿qué sucede? Que él iba y se burlaba del pueblo hebreo y blasfemaba en contra de Dios. Y entonces el rey Saúl tenía temor y todo su ejército tenía temor. Pero entonces ahí se levanta este joven pastor de ovejas, se levanta y dice: yo voy a luchar con él, no con mis fuerzas, sino en el nombre poderoso de mi Dios, del Creador, del Señor que todo lo puede. Y entonces él se levanta de ser un pastor de ovejas, se levanta como guerrero porque él sabía quién era su Dios todopoderoso. ¿Y qué sucede? Tú y yo conocemos la historia. Él derrota a ese gigante. Entonces, de pastor pasa a guerrero, y de guerrero pasa a ser rey. El Señor lo pone como rey durante 40 años, gobernó, y dice la palabra que él, David, era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Tuvo errores? Sí. ¿Tuvo situaciones que equivocó? Sí. ¿Se levantaron en contra de él? Sí. Pero el Señor siempre lo guardó, siempre lo mantuvo en un lugar de privilegio, y a él le dio la promesa que de ahí vendría a venir el heredero eterno del trono eterno, que es el Señor Jesucristo. Entonces, imagínate el privilegio de un hombre como David, que de ser pastor de ovejas a ser un poderoso guerrero, llegó a ser el rey de Israel, y que es un varón conforme al corazón de Dios. Pasó circunstancias terribles, sí. Abraham también pasó situaciones difíciles. José pasó situaciones muy difíciles. Moisés tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles también. Vemos cómo el pueblo hebreo también se enfrentó a situaciones bastante complicadas, que eran como que en contra de todos ellos. Pero el Señor estuvo ahí. Y con David podemos ver la mano poderosa del Señor, guardándolo en todo tiempo y llevándolo a conquistar ese reino que el Señor tenía para él durante 40 años. Ahora bien, de David vamos a hablar de 3 personajes que tú y yo conocemos con otros nombres, pero te voy a decir los nombres originales hebreos de 3 jóvenes. Ellos son Ananías, Misael y Azarías. Y si tú no sabes quién es Ananías, Misael y Azarías, te voy a decir yo quiénes son. Ellos son Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos 3 jóvenes eran amigos de Daniel. Ahorita vamos a hablar de Daniel. Solamente quiero decirte respecto a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y esto tú lo puedes buscar en tu Biblia en el capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel en el capítulo 3 y la historia está, tú y yo la conocemos, pero te la voy a resumir. Ahí ellos son llevados en esclavitud a Babilonia. Y en Babilonia se levanta el rey Nabucodonosor, que era el rey más poderoso de toda la tierra. Y era un rey soberbio, era un rey que era muy cruel, era sanguinario. Y entonces él hace que se erija una estatua con su imagen muy alta, muy grande, en la cual él ordena que todos se rindan ante esa imagen, que todos se tienen que postrar al sonar las trompetas, la música, todo el estruendo que sonaba, toda la gente se tenía que postrar ante la imagen. Pero, ¿qué sucedió con Sadrac, Mesac y Abed-nego? Ellos no se postraron. Y entonces viene una terrible noticia para ellos y les dicen, entonces, ¿sabes qué? Van a ser arrojados al horno. Y el horno lo tienen que calentar 7 veces más de lo usual. Entonces, imagínate lo tremendo de ese horno. Entonces, vamos a leer el versículo 17 de Daniel, capítulo 3. Fíjate cómo estos 3 hombres tenían una fe. La circunstancia que estaban viviendo era terrible. El momento de ser arrojados a ese horno de fuego era terrible. Imagínate tú ser calentado 7 veces más de lo normal. Dice la palabra que cuando ellos fueron arrojados, dice la palabra que salió el calor y el fuego mismo de ese lugar, que los arrojaron, es decir, los guardias que los aventaron, ellos murieron calcinados. Pero el Señor hizo algo poderoso con ellos. Daniel 3:17, fíjate la fe de estos jóvenes. Este era el tiempo de estos jóvenes. ¿Y qué dice la palabra? He aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso se lo dijeron frente a frente al rey Nabucodonosor. Imagínate tú la circunstancia tan tremenda que estaban viviendo, el tiempo tan difícil. Pudieron haber dicho, está bien, nos postramos, pero ellos estaban seguros de quién era su Dios, y ellos le dijeron, nuestro Dios a quien servimos, Él nos puede librar del horno de fuego ardiendo. Y aparte le dicen, y de tu mano, rey. ¿Y qué sucedió? Que el Señor los guardó. Ellos fueron arrojados, pero ni un cabello de ellos se quemó, ni sus ropas. Y lo más asombroso es que dice la Escritura que cuando el rey se asomó, vio a 4 hombres. No eran solo 3, sino eran 4. Y el cuarto dice que tenía la imagen de Dios. Era el mismo Señor Jesucristo en ese lugar, guardando la fe, la fidelidad de estos 3 jóvenes. Este es un hecho asombroso, es un hecho maravilloso. Entonces, la circunstancia, la tribulación, todo lo que estaban viviendo ellos no menguó su fe. Ellos se mantuvieron firmes en esa fe para podernos ellos demostrar al rey sobre todo y a todo el pueblo que ellos eran fieles al Dios eterno, al Todopoderoso. Qué tremenda enseñanza. Vamos con un personaje más, y este es Daniel. Daniel, que es amigo de estos 3 jóvenes, él no fue llevado al horno. ¿Por qué? Porque él se ocupaba de otras funciones en el palacio, y él estuvo ocupándose de otras cosas cuando sucedió que fueran a ese lugar para adorar a la imagen. Pero te voy a describir quién es Daniel. Daniel, dice la palabra que él fue llevado cautivo también a Babilonia, pero dice la palabra que él era de un carácter apacible. Cuando murmuraban en contra de él, cuando levantaban falsos testimonios en contra de él, él era de un carácter apacible. Él también sabía quién era su Dios. Inclusive cuando fue arrojado al foso de los leones, él dice que fue de la manera más tranquila, confiando en su Dios, y al día siguiente que lo sacaron, no le dijo al rey, pero tú fuiste una mala persona que me arrojaste, y no le dijo nada. Simplemente él sabía quién era su Dios y respetó en todo tiempo la decisión de ser arrojado al foso de los leones. ¿Qué sucedió con él? Que Dios lo guardó. Él era un sabio a quien Dios le revelaba sueños. Tenía tanta sabiduría y tanta revelación de parte del Señor que él hablaba de parte de Dios, y las cosas que el Señor le revelaba sucedían. Y yo te puedo decir de Daniel que aparte de ser un intérprete de los sueños del rey Nabucodonosor, porque le interpretaba sueños, te puedo decir que él recibió revelación del futuro. Porque 500 años después vino el ángel y le habló directamente a Daniel y le dijo, tú eres muy amado. Y a ti te voy a decir qué es lo que va a suceder dentro de 500 años. En el siguiente ciclo de 500, ¿qué va a pasar? Que va a venir Jesús, va a venir el Mesías. Se levantará el que va a reinar eternamente y para siempre. Su nombre es Jesús, el Salvador. ¿Y qué sucedió? Que así como lo relató el ángel, eso sucedió en ese futuro inmediato, podríamos decir, del siguiente ciclo de 500. Que fue el nacimiento de Jesús y que fue cuando Él fue ungido como el Santo de los Santos, el Dios eterno, el Todopoderoso. La profecía se había cumplido con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se le reveló 500 años antes a Daniel. Pero también se le ha revelado a él los tiempos del fin. Si tú te puedes poner a estudiar ahí la enseñanza que nos da el libro de Daniel, es profético. Hay capítulos de este libro de Daniel donde nos habla de los últimos tiempos, y juntamente con Apocalipsis, juntamente con Tesalonicenses, juntamente con Corintios y con otras citas más bíblicas, este libro de Daniel tiene una revelación tremenda porque el ángel le revela lo que va a suceder en los tiempos del fin. Y déjame decirte que en el 2020 estamos empezando a vivir tiempos marcados y tiempos señalados, porque hay un versículo muy especial en el libro de Daniel que yo te quiero leer en este momento y que está en Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Cómo dice la palabra? Dice:
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Sabes qué? Que nosotros estamos instruyendo en justicia. La casa de mi Padre, somos una iglesia que instruimos en justicia. Y mira lo que dice el capítulo 4, de ahí de Daniel 12:4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Aquí le está diciendo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Por eso yo te estoy diciendo, iglesia, que estamos en los tiempos finales, porque la ciencia ha aumentado a un grado tremendo, la tecnología ha aumentado a un grado tremendo, y lo que dice la palabra, que los que enseñamos justicia, aquí te habla de justicia, aquí te está hablando de una enseñanza que ha estado aquí en la palabra, que ha estado en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos la justicia del Señor, pero muchos no la habíamos entendido, y ahora que nos es revelada, nosotros la tenemos que dar a conocer. Nosotros tenemos que hablar de esa justicia preciosa y perfecta que el Señor Jesucristo vino a darnos, a ti y a mí. Ahora, Él padeció persecución, sí, estuvo en cautiverio, sí, pero el tiempo de Daniel llegó en donde iba a ser usado por Dios de una manera poderosa. Ahora bien, te quiero hablar de un personaje más, que es Pablo. Y te voy a hablar de Pablo y te voy a pedir que tú en tu casa puedas buscar el libro de Hechos y que lo leas tú más adelante, porque en el libro de Hechos, en el capítulo 9, viene precisamente la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? De quien te voy a hablar yo en este momento. Saulo de Tarso era una persona que más adelante te la voy a describir en el libro de Filipenses. ¿Quién es él? ¿Quién era Pablo o Saulo? Pero te voy a decir que la conversión de Saulo es totalmente maravillosa, porque él era una persona que perseguía a los cristianos. Él perseguía a los que habían creído en Jesús como el Mesías. Él los perseguía de tal manera que los encarcelaban y eran muchos muertos. Dice la palabra que cuando Esteban, un fiel siervo del Señor, que se puede considerar como el primer mártir que aparece en la Escritura, es muerto, dice, y Pablo o Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo en que mataran a aquellos que creyeran en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, la conversión de Pablo en Hechos 9 es impresionante. Yo te invito a que la leas tú en casa, porque él tiene un encuentro cara a cara con el Señor y es transformado en cuanto a su manera de pensar. Su mente es renovada, su mente es transformada, su espíritu realmente vuelve a nacer, tiene un nacimiento ahí espiritual, Pablo, tremendo, y entonces deja de ser Saulo de Tarso y ahora es llamado Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es un apóstol que predicó a los gentiles, que no únicamente se dedicó a hablarle al pueblo hebreo, al pueblo judío, sino que él salió de su comodidad y se dirigió a lugares recónditos, a lugares que era muy difícil llegar a hablar de la palabra. Pero gracias a que el Señor ocupó la vida de Pablo, ahora es que tú y yo podemos conocer del Evangelio, porque el Evangelio fue predicado a través de este varón llamado Pablo, el apóstol, a los gentiles. Y tú y yo, antes de Cristo, éramos gentiles. Gloria a Dios que ahora ya somos parte del pueblo escogido por el Señor. Ahora bien, te voy a decir, ¿Pablo tenía de qué jactarse? Por supuesto que sí. Te invito por favor que vayamos al libro de Filipenses en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Dice la palabra, Filipenses 3, del 3 al 8. Dice, porque nosotros somos, aquí está hablando el apóstol Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo, fíjate lo que dice Pablo, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y te describe quién es Pablo. Pablo es circuncidado al 8º día,
del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo podemos resumir quién era Pablo? Pablo era una persona que te dice que cumplía las leyes totalmente, apegado a las leyes judías, a las leyes establecidas para el pueblo hebreo. Circuncidado al 8º día, te dice que es del linaje de Israel, de una tribu que es la tribu de Benjamín, y te empieza a decir que es, en cuanto a la ley, es fariseo. Conocía él las escrituras, conocía el Pentateuco, él sabía las escrituras de memoria, tenía una memoria impecable en el conocimiento de las escrituras, en el conocimiento de la ley. Pero cuando él se da cuenta que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, cuando él se da cuenta que estaba siendo un perseguidor de Cristo mismo, él dice, todo eso que yo era lo tengo por basura. ¿Por qué? Por ganar el amor de Cristo Jesús, mi Señor. Y entonces dice que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. Él no estima todo lo que era, todo lo que tenía, no lo estima más que el haber conocido al Señor Jesucristo. Vi una revelación tremenda y te voy a decir algo que le pasó a Pablo y espero que me sigas y que lo puedas tú ver ahora en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. Vamos por favor al libro de 2 de Corintios en el capítulo 11. Ahora lo vamos a leer no en la Biblia Reina Valera, sino en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer del versículo 24, es 2 de Corintios 11, del versículo 24 al versículo 28. Te lo voy a leer en esta versión para que lo puedas entender mejor. Si tú tienes tu Biblia Reina Valera, síguelo también, léelo también, pero vas a ver que te va a impactar esta versión que te voy a leer. Dice la palabra, esto habla Pablo, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Fíjate todo lo que sufrió Pablo. Fíjate toda la persecución que vivió Pablo. Versículo 25 dice, 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar, es decir, naufragó. 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Qué distinto Pablo, el que te relaté en Filipenses 3, que era un Pablo que era con características totalmente distintas, un varón religioso, un varón que estaba persiguiendo al Señor Jesús y a los que creían en Él. Qué diferente a tener que ser una persona perseguida, aún por los de su mismo pueblo. Porque imagínate tú, después de venir de los fariseos, de ser una persona totalmente importante dentro de ese grupo religioso, por supuesto que se levantaron en contra de él.
cómo tú te has alejado de nuestras leyes, de nuestras enseñanzas, cómo tú ahora estás hablando de ese Jesús a quien tú perseguías. Pero Pablo le dice, porque todo lo que yo era lo tengo por basura, por ganar el amor de Cristo Jesús. Y fíjate todo lo que sucedió con Pablo, fíjate toda la persecución que tuvo Pablo. Él no la tuvo fácil, no tuvo comodidades, muchas veces padeció cosas tremendas. Imagínate naufragar 3 veces, estar a la deriva en el mar, pasar noches en el mar oscuro, tremendo, con oleajes tremendos, porque le tocaron huracanes. Si tú lees el libro de Hechos, al final dice que una serpiente también lo muerde y Pablo no muere. Dios tenía un propósito para con él. ¿Qué sucedió con Pablo? Tuvo que padecer persecución para ser probado en su fe. Vamos a ver el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, por favor. Estamos muy cerquita ahí de 2 de Corintios. Vamos a ver el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 10. 2 de Corintios 12:10, que dice la palabra: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta versión es la Reina Valera 1960. Te voy a leer nuevamente este versículo en 2 Corintios 12:10. Nuevamente pon atención lo que dice aquí Pablo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si tú ves aquí, dice Pablo que tiene por sumo gozo estar en diferentes pruebas. Y yo te pregunto hoy a ti, hermano, hermana, amado que nos estás viendo, que estás escuchando esta enseñanza, ¿tú te gozas en esas pruebas? ¿Tú te gozas cuando eres perseguido? ¿Te gozas en las persecuciones, en las necesidades, en las angustias? ¿Te estás gozando en estas descripciones que está dando Pablo, que él se goza por amor a Cristo en todo esto? Es cuando venimos nosotros como iglesia a que hoy sea nuestro tiempo. Vamos a terminar esta enseñanza, pero esta enseñanza va a terminar dirigida a ti y a mí, que somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia preciosa del Señor Jesucristo. Nosotros somos esa iglesia escogida únicamente por misericordia, únicamente por la gracia del Señor, únicamente por el amor del Señor, por el gran amor con el cual Cristo nos ha amado. ¿Qué nos ha sucedido, iglesia? Y quiero decirte que si tú has tenido persecución, si tú has tenido tribulación, si tú has tenido que enfrentar situaciones difíciles, te voy a decir algo más. A ti, que estás pasando una situación que tú dices, ya que se termine. Hemos visto personajes que han tenido no una vida fácil. Y podemos hablar de muchos más, por cuestión tiempo no lo hacemos. Pero podemos hablar también de mujeres que en la Biblia han figurado como muy importantes, usadas por Dios de una manera poderosa. Podemos hablar de Ruth, podemos hablar de Esther, podemos hablar de Rahab, podemos hablar de Débora, la misma María, la madre del Señor Jesús. Y podemos hablar de muchos personajes más que tuvieron que enfrentar cosas difíciles, cosas muy tremendas, pero que no desistieron. Que las circunstancias que estaban viviendo no definían quiénes eran ellos, porque tenían una identidad correcta, sabiendo que ellos eran llamados por el Señor, sabiendo que ellos habían sido escogidos por el Señor. Es al punto que yo quiero llegar hoy contigo, iglesia, de que estamos siendo llamados por el Señor con lazos de amor. Estamos siendo abrazados con sus brazos preciosos, con sus brazos de amor y con su mano poderosa. Él nos sostiene cada día de nuestra vida.
pero a veces tenemos que estar pasando situaciones difíciles. Y es ahí donde yo te pido que podamos nosotros decirle al Señor, Señor, heme aquí. Vamos por favor al libro de Santiago, que está adelantito del libro de Hebreos. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Prepara ahí tu Biblia en Santiago capítulo 1 y dice la palabra: Hermanos míos, tengan por sumo gozo o tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a hacer aquí una pausa. Fíjate bien lo que te dice la palabra, que debemos gozarnos en nuestras pruebas. No es fácil, pero por eso te está diciendo que en esa prueba nuestra fe va a producir paciencia. Y dice que la paciencia va a hacer su obra completa. Cuando nosotros estamos en pruebas, pero tenemos fe y entramos en paciencia, esa paciencia va a hacer su obra completa para que nosotros seamos perfectos delante del Señor y cabales. Y dice que entonces no nos va a faltar cosa alguna. Pero tenemos que pasar esas pruebas. Estos personajes que acabamos de leer pasaron pruebas y pruebas tremendas. Pruebas muy difíciles. Si describiéramos la manera en que fue encarcelado José, era en un calabozo profundo, oscuro, maloliente, encadenado con grilletes en pies y en manos, lleno de animales, de roedores. Era un ambiente totalmente terrible. Y él superó esa tribulación. Y podemos hablar de otros personajes que pasaron también situaciones bien complicadas. Pero fíjate bien lo que dice el versículo 5. De aquí mismo, de Santiago 1, versículo 5, dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Pero hay una condición. Versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Iglesia hermosa, yo te invito a que en medio de toda esta prueba, en medio de toda esta tribulación, dice la palabra, que pidas al Señor sabiduría. Dice la palabra que tú tengas fe, y la fe va a producir paciencia, para que tú seas una persona paciente, una persona que confía totalmente en el Señor. Y entonces dice que todas las cosas te serán completadas. Pero dice que también pidas sabiduría. Y la sabiduría es algo que no estamos acostumbrados a pedir. Pero dice la palabra que cuando la pidas con fe. Y te dice muy claramente, pídela con fe, no dudando nada. Porque si tú dudas de lo que el Señor va a hacer en tu vida, entonces la palabra te dice que entonces vas a ser como una ola del mar que es arrastrada por el viento y llevada a cualquier parte. Iglesia hermosa, nosotros somos lo que el Señor ha alcanzado. Nosotros somos lo que el Señor ha rescatado. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás enfrentando una situación difícil? Aférrate en esa fe a confiar que el Señor tiene para ti cosas mejores. Y no solo por esta circunstancia que puede ser que estés atravesando, sino tiene cosas mucho mejores de las que tú te puedas imaginar. Cosas más grandes, cosas más maravillosas. Por eso hoy te digo, iglesia, que hoy es tu tiempo. Hoy es tiempo de que te levantes. Hoy es tiempo de que te despiertes. Hoy es tiempo de que te fortalezcas. Hoy es tiempo de que tomes conciencia plena en tu alma, en tu espíritu, en tu pensamiento, y que te afirmes en esa fe en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que esta prueba va a pasar,
sabiendo que la situación que estás enfrentando va a pasar. Y te voy a decir algo más. Ya viene el tiempo en que vamos a estar reunidos como iglesia. Ya viene el tiempo en que podamos estar de verdad con sumo gozo delante del Señor, en la congregación que el Señor nos ha dado como recinto para estar como iglesia unánimes, en un mismo sentir y sentido. Yo te invito, amado, amada, yo te invito a que tú puedas acudir a la congregación, que tú puedas ir y no importando la circunstancia que estás viviendo, porque esa circunstancia no define tu identidad. Tu identidad es que eres hijo de Dios, es que eres hijo del Rey. Y si eres hijo del Rey, el Señor te va a proveer de todas las cosas que tú necesitas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo con una actitud de gozo. Hemos visto que la Escritura nos dice de varios ejemplos que en esa prueba se gozan. Tú vas a decir, pero ¿cómo me voy a gozar en una prueba tan difícil como la que estoy enfrentando? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. El Señor te va a sacar de esta y te va a poner en una posición de privilegio y te va a poner en un lugar donde tú no te lo imaginas. José no se imaginaba que iba a ir de la cárcel a ser gobernador, a ser el que iba a ser el segundo después de Faraón. Moisés no se imaginaba que después de estar en el desierto, de haber huido, iba a ser levantado como el libertador. Abraham no se imaginaba después de haber salido de una tierra donde era idólatra, juntamente con su familia, el Señor le iba a decir, a ti te haré una descendencia tan numerosa como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Ellos no se fijaron en su circunstancia. Ellos no dijeron, no, Señor. Ellos creyeron en la promesa del Señor. Yo hoy te exhorto, iglesia, te invito a que tú creas la promesa del Señor. Y la promesa del Señor es que tu vida en sus manos es una vida transformada, es una vida restaurada, es una vida con destino, porque ya se ha hablado mucho del destino y del propósito. Tu vida tiene un destino, tu vida tiene un propósito. Y estando en las manos preciosas de nuestro Dios, ¿tú crees que Él no va a cumplir su promesa de hacer lo que te ha prometido? Por supuesto que Dios cumple sus promesas. Cada uno de los personajes que nosotros podemos ver en la Biblia, donde Dios les da una promesa, esta se ha cumplido. Y el Señor te ha dado a ti una promesa, que te mantengas firme en la fe, que andemos por fe y no por vista, que caminamos creyendo en todas las promesas que el Señor nos ha dado. Iglesia, quiero decirte que esta palabra la tomes porque hoy es tu tiempo. No esperes al día de mañana. No esperes ver una circunstancia favorable para decir sí me gozo y sí tengo fe. Hoy es el tiempo. Hoy es cuando le debes de entregar al Señor todo lo que tú eres y decirle, Señor, heme aquí, listo y dispuesto, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, para que yo sea un reflejo de tu gloria, para que yo pueda dar testimonio de tu obra maravillosa en mí. Iglesia, tú puedes ser un testimonio para mucha gente. Tú puedes ser un testimonio para tu familia. Tú puedes ser testimonio para muchas personas que tú conoces. Yo te invito a que hoy te levantes en fe, que te mantengas en fe, que te sostengas en fe y que creas que hoy es tu tiempo. No esperes al día de mañana. Hoy disponte a creer que hoy tiene el Señor para ti un plan y un propósito y que en el nombre de Jesús este se va a cumplir en tu vida, en tu casa y en tu familia. Con esto terminamos esta enseñanza y yo te agradezco una vez más que nos hayas dado la oportunidad como la iglesia que somos, como la casa de mi Padre, Ojo de Agua, de poder llegar hasta ti a través de estos medios. Estoy muy agradecido con el Señor porque la próxima semana ya nos estaremos reuniendo en ese lugar que tú conoces. Yo estoy ansioso por estar ahí. Yo estoy ansioso por estar alabando y glorificando a nuestro Dios. Yo estoy ansioso por ver a la iglesia llegando puntual a alabar y a gozarse y a adorar a nuestro Dios Todopoderoso.
a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Te invito, iglesia, a que la próxima semana estés ahí puntualito y juntos hagamos una gran fiesta en honor de nuestro Dios, en honor de aquel que nos amó con amor eterno y que nos sostiene todos los días de nuestra vida y que su mano poderosa nos guarda todos los días, que su cobertura es con nosotros cada día y que como señal de gratitud debemos estar ahí ahora que tenemos ya la oportunidad de estar nuevamente congregados. Nuevamente te doy gracias y te espero la próxima semana, donde tú ya sabes. Bendiciones a cada uno de ustedes, el Señor es con ustedes y la paz de Dios en sus hogares, en sus familias, en sus vidas. Bendiciones a cada uno. Gracias por escucharme.